Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, planes del medio juego en ajedrez y hoy vamos a ver el ejemplo número 5 en la apertura española. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esto es una partida entre Maya Chiburdanidze, una gran jugadora, frente a Grivas, el entrenador griego que va de negras. Podemos evaluar la posición como equilibrada. Las blancas tienen una mejor estructura de peones, tiene que desarrollar las piezas atacando ya que desapareció el centro, no tiene que mover los peones. Y el negro tiene un peón aislado, dos posibles targets en C7 y D7, es decir, si se llegara a un final, el que tiene ventaja es el blanco. Pero en compensación de su peor estructura de peones, tiene la pareja de alfiles y puede avanzar los peones centrales ganando espacio y expulsando a las piezas blancas. Como te digo, esta es una posición equilibrada. Sugiero que detengas el video y que pienses 5 minutos más o menos qué jugarías con el negro en esta posición. Bueno, ahora te voy a dar de nuevo 3 planes y en base a lo que te digo, que tengas más criterios para poder decidir por uno de ellos. Acá, para decidir por los planes, obviamente uno tiene que pensar en lo que te estaba comentando de evaluar la posición. Claramente ambos bandos tienen que terminar el desarrollo, entonces la idea principal para cada uno de los bandos es desarrollar las piezas. Entonces el plan A sería jugar la torre a B8. ¿Cuál es la idea de la torre de B8? Es, por ejemplo, llevarla al ataque vía B4 y H4, activar la torre, ya que un desarrollo normal no conduciría a la ventaja. Habría que hacer algo diferente. Principalmente antes de hacer jugadas normales, activar esta torre y en caso de, por ejemplo, A3, podría seguir torre B6 con la idea de doblar la torre en la columna E y jugar alfil B7 y luego avanzar los peones centrales, lo que otorgaría ventaja al negro. Este sería el plan A. El plan B, la misma idea de completar el desarrollo, haciendo hincapié en hacerlo lo más rápido posible, sería alfil B7, a lo que puede seguir caballo C3, D5, alfil G5, por ejemplo, caballo C6, podría seguir algo por el estilo, donde hay igualdad, y ante alfil G5, dama D6, con una buena posición para el negro, como te muestro. El blanco lo único que hizo fue mover las piezas y el negro lo mismo, buscando terminar el desarrollo. Y el plan C sería jugar alfil D6 con la idea también de completar el desarrollo, pero haciéndolo de una forma un poco más activa, amenazando el caballo. Podría seguir caballo D3 y caballo D2, torre 8 y caballo de F3 con un juego incierto. Y ante caballo D3 podría seguir alfil B7, alfil G5, H6, alfil H4, C5 y los alfiles están muy bien ubicados y el negro tendría oportunidades razonables de atacar en un futuro. Esto sería el plan C. Entonces, entre las 3 posibilidades, torre B8 plan A, alfil B7 plan B y alfil D6, ¿cuál elegirías? Bueno, claramente el mejor plan acá es torre B8. Porque, por ejemplo, con alfil B7, como vimos, es una continuación que no promete más que la igualdad. El plan con alfil D6, de nuevo, si bien los alfiles están bien ubicados, el alfil va a ir a G3 y se cambia por el alfil de D6. Es como que queda un juego no muy clara la ventaja que pueda sacar el negro, es decir, no será tangible. En cambio, con torre B8, el plan A, este plan promete
más que la igualdad, porque vamos a activar una pieza que de otra manera no la activaríamos. En la partida siguió torre B8, A3, torre B6, caballo C3, torre E6, alfil F4, alfil B7, caballo D3, C5, esta es una buena jugada. ¿Por qué no D5, que es la jugada lógica? Porque seguiría alfil E3 con la idea de llevar el alfil a C5 y si se cambia traer el caballo a C5 donde atacaría la torre E6, el alfil de B7, el peón de A6 y ante torre E8 obviamente que no puede jugar alfil C5 porque alfil por y se da mate en E1, ¿no? Seguiría alfil D4 y obviamente ahora lo que se amenaza es torre por y caballo C5 y ante C5 con la misma amenaza que habíamos visto antes seguiría primero torre por E6 y el blanco gana el peón gratuito. Entonces hay que jugar preciso y el negro juega C5 y ahora sí amenaza D5. A diferencia de la otra variante no va a tener alfil E3 y alfil D4 ahora. Jugó alfil E3, obviamente que si se cambian las torres se fortalece el centro negro y queda con ventaja el negro, así que jugó alfil E3 el blanco, siguió torre E8, defendiendo el peón de C5, esto era tal vez lo que pensaba el blanco hacer, amenazando el peón de C5 que el negro lo defienda, pero se defiende por medios tácticos, ya que no se puede alfil por C5 porque el negro gana pieza, ya que ante torre por E8, jaque, dame por E8, no se puede caballo por C5 por el mate en E1. Acá el blanco jugó B4, podría haber jugado F3, tratando de bloquear este poderoso alfil que no tiene contraparte, que es muy fuerte. Podría haber jugado torre a D1, podría haber jugado también caballo F4 atacando a la torre, que si bien quedó activa, también queda expuesta a los ataques de las piezas menores. Pero el blanco jugó B4, a lo cual el negro respondió C por B4, ahora A por B4, dama C7, ahora la dama se activa atacando al caballo, quedó sin defensa, siguió caballo E2, sí, caballo C5, seguiría caballo G4, atacando en H2, y sí, caballo por E6, obviamente sigue dama por H2, rey F1, dama por G2, rey E2, alfil F6, y acá vemos la fuerza de los alfiles, que va a recuperar la pieza y tienen clara ventaja las negras. Entonces, caballo C5 no es buena, jugó caballo E2, el blanco, alfil D6, atacando en H2 y vemos de nuevo la fuerza de ambos alfiles. Y ahora vemos la importancia de la torre en E6, que está activa presionando por la columna E, que de otra forma hubiese quedado en la casilla A8. Siguió caballo G3 y H3 podría haber sido caballo D5, atacando el alfil de E3, caballo D4, caballo por E3, y ante caballo por E6 sigue alfil H2, rey H1 y alfil por G2, jaque mate. De nuevo vemos la potencia de esos alfiles. Entonces caballo D4, H3 es mala por caballo D5, se jugó caballo G3 y acá el negro jugó caballo E4, que es una jugada activa pero no es la mejor de la posición. Lo mejor era alfil por G3, a lo que ante H por G3, torre por E3, esta es la jugada crítica. Y si torre por E3, seguiría torre por E3, F por E3, dama por G3, amenazando mate en G2. Obviamente sí, caballo F4, dama por y se cae el caballo. Y obviamente ante caballo G1, seguimos con caballo G4. Dama por D7, dama F2 y dama F1 jaque mate. Entonces F por E3, perdón, torre por E3 es mala, la mejor acá es F por E3, pero de todas maneras dama por G3, puede seguir E4 y con alfil por E4 el negro queda con clara ventaja. La única opción viable acá es entregar la torre por el alfil y podría continuar algo por el estilo.
Esto podría ser una posible continuación, pero bueno, esta era la variante que le otorgaba gran ventaja al negro, alfil por G3, pero jugó caballo E4, el negro, alfil D4, caballo por G3, H por G3 y alfil por G3, al menos el negro termina ganando un peón. Sigue torre por E6, torre por E6, caballo C5, obviamente que si F por G3, dama por G3 y de nuevo amenazamos el mate en G2, que se puede retrasar con caballo F4 y el negro recupera la pieza y obviamente caballo E1, torre por y el negro jaque mate en G2. Así que no se puede capturar acá, se jugó caballo C5, alfil H2, era mejor de nuevo torre G6, entregando una pieza, pero el ataque de mate es ganador, así que esta sería una continuación más agresiva y mejor. Pero también lo jugó alfil H2, rey F1, obviamente que rey H1, torre H6, y sí, alfil por B7, alfil D4, y luego de cambiar en D4 se amenaza la torre, el jaque en H2, el negro queda ganado, así que rey a F1 y torre E7, dama A5, alfil D5, era mejor no cambiar las damas con dama C8, en una posición en la que uno en ataque es preferible mantener la tensión y las piezas. Acá el negro juega alfil D5, dama por A6, H5, C4, dama F4, esta es una buena jugada, ya que no se puede torre D1 por dama G4 y el negro queda ganado, amenaza en G2 y en D1, y obviamente ante F3 sigue alfil por F3 y si G por F, dama F3 jaque mate, ¿no? Entonces la única opción acá es C por D5, dama por D4, caballo D3, H4, si dama por D5 podría seguir el cambio de damas y el blanco quiere capturar el alfil de H2, pero luego de H4 tiene que capturar en H4, ya que si rey G2, H por G3, F por G3, alfil por G3 y con la amenaza de torre jaque en E3, el negro queda con 2 peones de ventaja, pero en G por H, haciendo G por H4, las blancas están bien, pero lo que se jugó acá fue H4, no capturó el peón el negro, torre E1, torre por, caballo por, dama por D5, el negro tiene un peón de ventaja, con dama por E4 podría haber seguido dama D3, alfil D6, sí, obviamente dama C8, rey H7, no se puede capturar el peón por jaque mate, ¿no? Bueno, en realidad se entrega el caballo y queda con clara ventaja, ¿no? Un caballo, una pieza de más el negro, pero capturó en D5, lo que siguió dama E2, alfil D6, B5, rey F8, caballo F3, dama B3, caballo por H4, acá el blanco lo que quiso fue cambiar el peón de H por el peligroso avanzado de B, al jugar dama B3, caballo por H4, dama B1 jaque, dama E1, dama por B5, dama E2 y acá cambió las damas, esto es un grave error. ¿Por qué es un error? Porque las negras tienen una pieza de más, perdón, tienen un peón de más. Donde se cambian las damas, queda el final del peón pasado con alfil versus un caballo. Y cuando hay peones solamente en un flanco, el caballo es superior al alfil y el peón lo va a poder bloquear claramente el caballo y no tiene forma de progresar en el flanco de rey el negro. Entonces queda una posición de tablas. En cambio, conservando las damas, el negro puede ir avanzando de a poco. Esto es a largo plazo, avanzando el peón. Por ejemplo, podría jugar, una posibilidad sería G6, rey G7, llevar el alfil a F6 para protegerse los jaques y ir avanzando el peón junto con la dama y ir creando amenazas. Sería un hipotético plan, pero al jugar dama por E2, el caballo, que es la mejor pieza en esta posición,
compensa el peón de menos. Entonces había que conservar las damas. Siguió rey por E2, alfil C5, caballo F3, rey E7, caballo E5. Y se firmaron las tablas ya que el caballo va a bloquear al peón pasado desde D3 y las negras no tienen forma de romper ese bloqueo y no hay más que tablas en esta posición. Bueno, como vimos, el plan A de torre por B8 era mejor, ya que activó la pieza menos activa el negro, lo llevó a una posición muy activa como en E6, y la actividad de las torres en la columna E junto con los alfiles compensó el peón aislado en A6 y los peones que podrían llegar a ser débiles en C7 y en D7 que se avanzaron luego, y el negro quedó con ventaja, pero con una imprecisión perdió esa ventaja y terminó la partida en tablas. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.